Bueno, comenzamos hoy con la última clase que corresponde a química de coordinación, que son los aspectos termodinámicos, ¿sí? Hasta ahora hemos estado viendo las principales teorías de los complejos y hoy vamos a ver el tema de los equilibrios químicos que ocurren cuando uno forma un complejo en solución acuosa. Lo primero que se debe recordar es que cuando uno disuelve una sal de un metal, particularmente de un metal de transición en agua, en realidad lo que uno tiene no son los iones aislados o solos en solución, sino que lo que generalmente tiene son los hexaacuocomplejos de esos iones, ¿sí? Es decir, que ya de por sí, al disolver una sal, un nitrato o un sulfato de un metal de transición, un perclorato, lo que uno tiene es los iones los tiene bajo la forma de hexaacuocomplejos, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver entonces es qué sucede cuando uno va agregando un ligando, ¿sí?, que se va a unir al metal o ion central. En realidad la reacción verdaderamente es una reacción de sustitución, como se muestra aquí en la transparencia y también se muestra en el pizarrón, ¿sí?, que está escrito arriba, ¿sí?, que uno tiene un metal con N moléculas de agua, con una carga Z+, acuoso, le agrega un ligando y eso entra en equilibrio, un primer equilibrio, digamos, porque solo van a ser equilibrios sucesivos, en donde una de las moléculas de agua, fíjense que hay N-1, ha sido reemplazada por uno de los ligandos, la carga se conserva porque estamos suponiendo el ligando neutro, ¿sí?, por simplicidad simplemente, pero puede ser un ligando aniónico, y se libera una molécula de agua. La constante de equilibrio, la K sub 1 de este primer equilibrio, de la primera sustitución, es esta que está escrita aquí, no hay mucho que agregar. Lo que sí vamos a decir entonces es que a partir de ahora, yo aquí ya he puesto, fíjense, puntos suspensivos, la última reacción, la última sustitución, y ya directamente a la última sustitución la he escrito sin las moléculas de agua, porque se da por sentado que cuando uno está trabajando con un complejo en solución acuosa, el metal en realidad nunca es el metal aislado, sino que es el metal formando un complejo. Generalmente un hexaacuocomplejo, pero bueno, dependerá del metal. Hay metales que forman complejos que son tetraédricos. Entonces, en la última de las reacciones de sustitución, donde ya quedan N-1 ligandos, no puse las moléculas de agua, reacciona con el último ligando, formando ya el complejo, ¿sí?, el complejo final, ¿sí?, y esa constante, que se va a llamar K sub n, donde n va a depender, n va a ser el número de coordinación para ese metal y para ese ligando, ¿sí?, y esa última constante será esta que está escrita acá, que es la concentración del complejo con los n ligandos, dividida la concentración del complejo con n-1 ligandos, multiplicada por la concentración del ligando, ¿sí? Bien. Aquí entonces, a continuación, la transparencia que sigue, si ustedes la tienen a mano, ya directamente es escribir esto mismo, nada más que excluyendo las moléculas de agua, ¿sí? Estas constantes de equilibrio que estoy escribiendo aquí son las que se llaman constantes parciales, también se las llaman constantes sucesivas o constantes escalonadas, ¿sí? Ya vamos a ver que hay otro tipo de constante y cada una tiene su utilidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, aquí en lo que está en la transparencia, no lo voy a repetir en el pizarrón, se escribe lo mismo, nada más que en ninguno de los casos se escribe la molécula de agua. Hay una constante, que es lo que se llama la constante global de formación o constante de estabilidad del complejo, ¿sí?, que se la simboliza como K sub f, ¿sí?, y que es la constante escrita para la reacción como si fuera una única reacción, M más n ligandos, ¿sí?, que da
ml sub n. La constante esa, ¿sí?, se escribe como la concentración de ml sub n dividido la concentración de m multiplicado por la concentración de L elevado a la n. Esta constante sería de utilidad si el valor de esta constante fuera muy grande, muy grande, 10 a la 10, 10 a la 15, 10 a la 20, todas las etapas anteriores, de las que escribimos recién como reacciones sucesivas, prácticamente sería inútil describirlas porque las concentraciones de las especies intermedias serían todas iguales a cero, ¿sí? Así que directamente uno podría trabajar con la constante de formación del complejo global, ¿sí?, la constante global de formación del complejo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora este n que está aquí, ¿sí?, puede tener distintos valores, inclusive para un mismo metal puede depender del ligando. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. El aluminio con los cloruros forma un complejo tetraédrico, ¿sí?, con una carga negativa, ¿sí?, así que n en este caso vale 4. Pero por el contrario, si el ligando es el fluoruro, el aluminio se puede unir a 6 fluoruros formando, aquí está mal en la transparencia, me acabo de dar cuenta, esto es 3 menos, formando el hexafluoroaluminio 3, ¿sí? Este es el el hexafluoroaluminato 3, este es el tetracloroaluminato 3. ¿Sí? Si fuera cobalto, el cobalto también forma un complejo tetraédrico con el cloruro, ¿sí?, que es el tetraclorocobaltato 3, tetraclorocobaltato 2, perdón, y si se uniera con el amoníaco, bueno, todos saben que el cobalto con el amoníaco forma un complejo octaédrico, como es una molécula neutra, tiene carga más 3, ¿sí? Es decir, que este N que está aquí va a adquirir distintos valores dependiendo de cuál es el número de coordinación del complejo, ¿sí? Bien, entonces, continuando, vamos a definir las constantes totales, ¿sí?, que son las que se llaman beta, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la reacción M más L que da ML, ¿sí?, siempre recuerden omitiendo la molécula de agua, esta se llamará beta sub 1 y es la concentración de la especie M con un ligando más N moléculas de agua. Si es un complejo octaédrico serán 5 moléculas de agua, que no las estoy escribiendo aquí, ¿sí?, dividido la concentración de M y dividido la concentración de L, ¿sí? Siguiendo así, la última sería M más N ligandos, que da ML sub N. El N puede ser mayúscula o minúscula, ¿sí? En este caso sería beta sub N es igual a la concentración de ML sub N dividido la concentración de M y multiplicado por la concentración de N elevado a la N. Fíjense que esta última, ¿sí?, es exactamente lo que recién definimos como la constante de formación global del complejo K sub F, ¿sí?, que también la llamamos, bueno, es exactamente igual. O sea que el beta sub n, donde n es el número de coordinación del complejo, ¿sí?, es equivalente a la K sub F, ¿sí? Bien.
Ahora bien, podemos correlacionar las constantes sucesivas con estas constantes totales si escribimos de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿sí? Para el caso de una beta sub 3, esto sería igual a la concentración de ml sub 3 dividido la concentración de m y multiplicado la concentración de L al cubo. Para poder transformarla o correlacionarla con las constantes sucesivas, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por la concentración de ml, ¿sí? ml, y multiplicar y dividir por la concentración de ml2 y ml2, ¿sí? Entonces, ahora reordenando, esto me va a quedar concentración de ml sobre concentración de m por concentración de L multiplicado por la concentración de ml2 dividido la concentración de ml y dividido la concentración de L, y esto multiplicado por la concentración de ml3 y dividido la concentración de ml2 por la concentración de L. ¿Sí? Entonces, esto claramente es igual a K1, que es esta primera porción, ¿sí? Por K2 por K3. Es decir, que podemos decir en general que, lo voy a escribir aquí a la derecha, que la beta sub K, donde K es el número de coordinación que tiene el complejo, va a ser igual a K1 por K2 por K3, etcétera, por K sub K, es decir, que es la productoria desde I igual a 1 hasta I igual a K de todas las K sub I. Así que esta ecuación correlaciona, ¿sí?, las constantes totales con las constantes K1, K2, K3, que son las constantes sucesivas, ¿sí? Bien, estas constantes sucesivas sirven para hacer cálculos de las concentraciones de las distintas especies en solución a medida que uno va incrementando la concentración del ligando. Es decir, reitero, lo que uno tiene en solución es el hexaacuo complejo, ¿sí? Y lo que va a, digamos, suceder a medida que va incrementando la concentración del ligando, ¿sí?, lo que va a suceder es, vamos a acomodar un poquito aquí para que se vea la pantalla. Ustedes, de todas maneras, es conveniente que tengan las transparencias, ¿sí? Lo que va a suceder es lo siguiente, ¿sí? Es lo siguiente. En la curva esta de la izquierda que baja, ¿sí?, así, lo que tenemos es la concentración en este caso, el hexaacuo complejo. Sería el hexaacuo cuprato, el que estamos poniendo como ejemplo, ¿sí? La curva de la derecha, rosa, la que sube, ¿sí?, es la concentración del último de los complejos, que en el caso del cobre es un complejo que tiene 5 moléculas de amoníaco y una de agua, ¿sí?, porque bueno, justamente el cobre 2 es un ion complejo que tiene efecto Jahn-Teller y por lo tanto no alcanza a tener las 6 moléculas de amoníaco ligándolas, sino que hay una que directamente está tan lejos que se puede considerar que no la contiene.
Y todas las curvas intermedias, esta curva amarilla, bueno, ustedes la van a tener todas negras, pero bueno, aquí lo pueden ver en la pantalla. La curva amarilla, ¿sí? La primera de todas, esta pasa por un máximo y luego decrece. Esa es la concentración de la especie en la cual se ha reemplazado una molécula de agua. La segunda es aquella en la cual se han reemplazado 2 moléculas de agua. La tercera, que es un poquito más alta, es aquella en la cual se han reemplazado 3 moléculas de agua. La cuarta, todas pasan por un máximo, es aquella en la cual se han reemplazado 4 moléculas de agua, ¿sí? Y finalmente, la última de todas, ¿sí? Es ya la formación del complejo final. Es decir que estos diagramas de distribución de especies son importantes porque, bueno, uno puede saber, antes debo decir que aquí lo que está representado en el eje de las X es menos el logaritmo de la concentración del ligando, en este caso menos el logaritmo de la concentración del amoníaco, ¿sí? Con estos gráficos lo que nosotros podemos ver es cómo van a ser las concentraciones de los distintos complejos con distintas sustituciones a medida que se va variando la concentración del ligando, en este caso del amoníaco. Si el ligando fuera un ligando muy fuerte, es decir, que esta reacción directamente ocurre con una constante prácticamente infinita, nosotros veríamos no veríamos las especies intermedias, ¿sí? Veríamos directamente la curva de la derecha, ¿sí? Que sube abruptamente y listo, nada más, ¿sí? De paso, en este punto debo remarcar que al ser una reacción de sustitución de un ligando, que es en soluciones acuosas siempre el agua, en realidad el ligando que yo estoy agregando, el L, si es más débil que el agua, que eso puede ser, por ejemplo, el fluoruro o el yoduro, que son ligandos más débiles que el agua, ¿sí? Estos gráficos van a estar bastante desplazados hacia la derecha, ¿sí? Y estas curvas parciales, de las concentraciones parciales, también van a estar desplazadas de la derecha. ¿Por qué? Porque van a necesitar concentraciones muy grandes del ligando, yoduro o fluoruro, para poder desplazar la molécula de agua y de esa manera formar el complejo que nosotros estamos queriendo. Es decir que hay que tener siempre presente que cuando uno va a formar un complejo, siempre va a estar reemplazando un ligando, que es el agua, que es un ligando relativamente débil, pero no tan débil, por otro ligando, que si es fuerte no hay problema, eso va a ocurrir con facilidad, pero que si el ligando es muy débil, como puede ser el caso del yoduro, como les ponía como ejemplo, probablemente haya que alcanzar concentraciones muy altas para llegar a formar finalmente el complejo con todos sus ligandos habiendo sido reemplazados. Bueno, hacemos aquí un corte para seguir en un segundo video.